en salud. La atención primaria en salud es un tema, ¿verdad?, que desde hace mucho tiempo se ha venido trabajando, se ha venido tratando de implementar tanto en países desarrollados como subdesarrollados. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Pues el concepto en sí de lo que es atención primaria en salud, cuáles son sus componentes, qué aplicaciones se han hecho acá en Guatemala, por qué se da una renovación de la atención primaria en salud, y pues vamos a iniciar con el contexto histórico de dónde surge o se origina, ¿verdad?, este concepto de atención primaria en salud. En 1977, en la Asamblea Mundial de la Salud, se acordó que la principal meta para todos los gobiernos debía de ser buscar que la salud estuviera al alcance pues de todas las personas, mejorar la calidad de vida de las personas y pues que esa calidad de vida les permitiera llevar desarrollo, ¿verdad? Tanto para ellos como para sus comunidades. Y es entonces donde se da esta estrategia, ¿verdad? O esta política que se le denominó Salud para Todos en el año 2000. Entonces en el año se establecieron, ¿verdad?, ciertas metas que se debían alcanzar para el año 2000 como parte de la estrategia de la atención primaria en salud. En 1978, en la conferencia que se llevó a cabo en la ciudad de Alma-Ata, en Rusia, ¿verdad?, se propone la atención primaria en salud como una estrategia para poner la salud al alcance de todos los miembros de la sociedad. Esta va a tener un enfoque que va a estar centrado en la reorientación de los recursos hacia el cuidado básico y hacia la prevención, y no exclusivamente hacia los hospitales y la alta tecnología médica. Es entonces cuando entendemos que la participación social, desde evaluar las necesidades que hay en salud, determinar las estrategias que se van a implementar y llevar a cabo estas estrategias, es importante. Debe ser multisectorial, porque ya en otras ocasiones hemos planteado esta escena donde diferentes actores son los encargados de la salud pública y no únicamente pues el ente de salud como tal. Entonces, elementos claves va a ser la participación social y multisectorial. No podemos llevar a cabo ninguna estrategia si no tenemos primero la aprobación de las comunidades y la colaboración de las mismas para que ésta se lleve a cabo. Entonces, debemos entender desde acá que la atención primaria en salud lo que busca es que haya un acceso, ¿verdad?, que sea accesible la salud para todos, ya sea área rural, área urbana, ya sean países desarrollados o países subdesarrollados. Lógicamente, cuando se plantea esta estrategia de la atención primaria en salud, pues se hacen ver todas la desigualdad que hay, no solo entre países, sino que dentro de un país, dentro de los departamentos, dentro de los municipios. Es increíble, pero dentro de un municipio hay desigualdades entre una aldea y otra. Entonces, es ahí donde viene el reto de realmente poder llevar a cabo lo que es la atención primaria en salud. Entonces, ¿cuál es la definición para que entendamos sobre qué estamos hablando? ¿Cuál es la definición de la atención primaria en salud? Y es esta, y se da en 1978. Y nos dice que es una asistencia. Desde ese momento entendemos que no es algo pasivo, sino que es algo activo, ¿verdad? Asistencia sanitaria esencial, lo mínimo necesario para que nosotros podamos tener salud. Esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados. No vamos a hacer nada de manera empírica, y esto tampoco quiere decir que la atención primaria en salud se va a apartar de la medicina tradicional. Sin embargo, debemos de tener, ¿verdad?, las bases científicas para poder, por ejemplo, dar protocolos de salud que se van a implementar en diferentes áreas y socialmente aceptables. Esa parte es
muy importante. Cuando decimos socialmente aceptable es porque no podemos inventarnos una estrategia en salud, ir a imponer una estrategia, porque lógicamente no va a funcionar. Si no tenemos, y lo repito, si no tenemos la aceptación comunitaria de las estrategias que nosotros llevemos para mejorar la salud de esa población, pues lógicamente no va a ser exitosa. Puestos al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad. Y es aquí donde está el reto, porque las condiciones en las cuales vivimos cada uno de los individuos, hablemos por ejemplo de acá de Guatemala, pues son diferentes. Y es ahí el reto para salud y para todos los sectores que están implícitos en esta estrategia, pues poder llevar a las personas pues bienestar o salud mediante su plena participación y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar. Y es ahí donde vienen las desigualdades. Hablemos de estrategia como tal, que no podemos esperar que el éxito de la atención primaria en salud o de todas las metas que se plantearon para el año 2000 pues se cumplieran de igual manera en los diferentes países, inclusive en Centroamérica no tenemos las mismas oportunidades, no tenemos las mismas, la misma capacidad de resolución, hablemoslo así, para enfrentar los problemas de salud desde el punto de vista económico, cultural. Entonces es ahí donde a veces tenemos limitantes para poder cumplir con los objetivos de esto. Dice, y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Autorresponsabilidad y autodeterminación. Y aquí entraría en juego una palabra muy importante que es el empoderamiento, ¿verdad? Cuando nosotros empoderamos a las personas y educamos desde un modelo participativo es cuando realmente vamos a tener ese apoyo comunitario para poder llevar a cabo cualquier estrategia de salud. Debemos de educar haciendo ver que es responsable, es cierto, es un derecho a la salud y es una obligación del Estado, pero somos responsables cada uno de nosotros por el cuidado de la misma y debemos de estar determinados a cuidar pues nuestra salud, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva es como nosotros debemos de educar y desde esa perspectiva es también que va a actuar la atención primaria en salud. Es importante entender que la atención primaria en salud no significa el primer nivel de atención. A veces tendemos a confundir eso y el primer nivel de atención eso es en base a una estructura en cuanto a los servicios de salud. Pero la atención primaria en salud es el primer contacto que va a tener cualquier individuo con el sistema de salud, ya sea en un centro de salud, en un hospital o un hospital especializado, es el primer contacto. Y desde ahí debemos de cumplir con todos los componentes o los criterios que demanda la atención primaria en salud. Pero no nos referimos al primer nivel de atención, porque eso es un tema diferente, ¿verdad? Ya habíamos estudiado anteriormente los determinantes de la salud y entonces entendíamos que el costo, digamos, o el gasto que hay en salud, muchas veces la distribución no es la mejor, podríamos decir, evaluando los determinantes de la salud, y hablábamos de los 4 componentes que hay, o los 4 determinantes en salud, ¿verdad? Que está la biología humana, que es algo que no podemos modificar, el entorno o el medio ambiente, que es difícilmente modificable, los estilos de vida, que es lo que más influye, y es por eso que la educación en salud, desde el punto de vista de prevención de las enfermedades, es la mejor estrategia, ¿verdad? Inclusive para disminuir los gastos en salud de un país. Y tenemos que el 11%, solamente el 11% corresponde al sistema sanitario como tal, que influye, digamos, en ese proceso de salud de enfermedad. Sin embargo, los gastos van para el componente que menos influye en el proceso de enfermarnos y es el sistema sanitario. Y el problema es de que muchas veces ese 90% del gasto en salud está centralizado y es ahí
donde se ve la dificultad para poder hablar de una salud, ¿verdad?, que sea accesible para todos. La atención primaria representa el primer nivel de contacto, lo que les decía, con los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud. Es el primer contacto. No estamos hablando del área rural, sino que estamos hablando, aunque yo esté en la ciudad capital, aunque yo esté en un departamento o esté en una aldea, el primer contacto que yo tenga con el sistema sanitario, ahí estamos hablando de atención primaria en salud. Llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. Estamos hablando que es lo básico, lo primero, lo esencial que vamos a brindar a las personas al buscar un sistema de salud. Tenemos dos modelos, uno es el modelo de la atención primaria en salud y tenemos este modelo que es el hospitalocentrista y que lamentablemente es el modelo que más vemos reflejado, por lo menos en nuestro país, ¿verdad? Este modelo hospitalocentrista es un sistema donde hay una asistencia convergente, donde cuando hablamos de convergente es que van hacia, ¿verdad?, un determinado lugar. Entonces, hay ciertas características de este modelo cuando siempre tenemos un sistema, ¿verdad?, de salud que nos habla de los primero, segundo y tercer nivel de asistencia, ¿verdad?, o de servicios de salud. Entonces, lamentablemente nosotros, por ejemplo, no podemos en un puesto de salud tener a veces un médico, cuando lo ideal sería que sí hubiera un médico que pudiera brindar asistencia, ¿verdad?, en salud a las personas en su comunidad, que no fuera necesario que para poder nebulizar a un niño tuviera que viajar esa persona hacia un centro de salud, o que para realizarse una radiografía o un ultrasonido tuviera que viajar hacia un hospital. Este modelo que al final nos lleva de un lugar a otro y representa mucho más gasto, no tal vez para el sistema de salud, sino para las personas en sí, ¿verdad?, para los pacientes, para los individuos, porque necesitan el movilizarse para poder tener acceso a un servicio de salud. Entonces, o a un laboratorio, o a un medicamento inclusive, o a una atención especializada, por ejemplo. Entonces, lógicamente, el modelo hospitalocentrista es el en el que menos gasto tal vez tendríamos, hablando desde el punto de vista del sistema de salud, pero es el que más gasto representa para los pacientes o para los individuos como tal. Aísla al individuo de su contexto, y es aquí que nos vamos a detener un poco. Hay muchas personas que no han salido de sus comunidades, que de repente tienen un hijo, tienen un familiar muy enfermo y tienen que movilizarse hacia un hospital. Entonces, para ellos, nosotros fácilmente podemos hablar a veces de movilizarnos de una aldea hacia un municipio, hacia un departamento, pero una persona que nunca ha salido de su contexto es un choque emocional grande, económico grande, ¿verdad? Porque tiene que salir de sus costumbres, de su seguridad, de esa zona donde se siente bien, para poder enfrentarse, y todo con el fin de ¿qué? De recibir atención de salud. Eso es lo que se debería de evitar hasta cierto punto si nosotros pudiéramos llevar la salud o el servicio de salud hacia las personas. Hay poca satisfacción porque lógicamente entre más difícil se nos hace poder obtener un servicio, pues va a haber menos satisfacción. Y hay algo importante, que este tipo de modelos se concentra en un problema específico o un órgano enfermo. No ve a la persona de manera integral. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, vamos a la consulta externa de un hospital, entonces llegamos tal vez con enfermería y nos preguntan, ¿usted por qué viene? Es que yo vengo embarazada. Entonces, el órgano enfermo, que no es una enfermedad en sí, pues, pero el problema es, o el asunto a tratar es un embarazo.
pero ya no importa, ¿verdad? Otros aspectos, de repente podría tener algo dermatológico, algo oftalmológico, o sea, podría tener algún otro problema, pero al final se concentra solo en una cosa. ¿Pero por qué? Podríamos decir, desde el punto de vista de las personas que están brindando la asistencia, por falta de recursos, por falta de personal, por falta de tiempo, etc. Pero el punto es que al final la persona no se ve de manera integral. Vamos a una emergencia y nos pregunta cuál es el problema, dolor de estómago, entonces vienen y colocan una ranitidina o algo para calmar la molestia y a la consulta externa. O sea, es como que hubiéramos seccionado, ¿verdad?, a una persona y solo viéramos una parte de la misma. Razones o justificaciones hay muchas, ¿verdad? Entonces, pero vemos que este tipo de modelo no nos permite, nunca va a permitir abarcar a toda la población, porque al final se va a concentrar en un solo lugar y no se va a dar abasto ni el recurso ni el personal para poder atenderlos de una manera óptima. Entonces tenemos el modelo de la atención primaria de salud, ¿verdad? Que es una atención divergente. Entonces, aquí lo que se busca con esta estrategia, o se ha buscado, ¿verdad?, desde que fue implementada, es la descentralización. Es que el individuo pueda ser atendido desde su contexto, tanto laboral, familiar, social, que haya satisfacción en las personas de haber sido atendidas, no solo en su contexto, sino con calidad. Haber sido vistas desde esa perspectiva de la salud que ya conocemos, que ve los tres aspectos, el físico, el mental y social. Entonces, que ve o engloba a la persona desde esa perspectiva biopsicosocial, porque es así como debería de tratarse la salud. Porque ya hemos visto, ya entendemos, ¿verdad?, de que somos un todo, que tenemos que ver a la persona de manera integral, porque nuestra mente, nuestras emociones van a afectar también nuestros órganos. Entonces, muchas veces la atención no es la adecuada, no porque no quiera la persona que la está brindando, sino porque muchas veces no tenemos ni el recurso, como les decía, ni el tiempo, ni el conocimiento para poder atender o referir en algún momento a las personas en estos tres aspectos, ¿verdad? Entonces, el modelo de atención primaria, eso es lo que buscaba, descentralizar y poder llevar, ya no que los pacientes tuvieran que salir de su contexto, sino llevar a sus comunidades pues esa atención en salud, que no solo es un derecho, sino también es obligación de los gobiernos, ¿verdad? Entonces, la atención primaria en salud comprende cuanto menos las siguientes actividades. 1. La educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y de lucha correspondientes. Como les decía, el arma principal de la salud pública o la herramienta principal de la salud pública es la educación para la salud. Una población, una comunidad que está educada, que está empoderada, pues va a enfermarse menos. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a estar motivados a cuidar su salud. Entonces, la atención primaria en salud busca ese componente de prevención desde la base de la educación en salud. La promoción de suministros de alimentos y de nutrición apropiada, un abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico. Ya en el tema de ambiente habíamos visto, ¿verdad?, de que la salud ambiental, ¿verdad?, es importante y está ligada a la salud pública, a la salud de las personas. Entonces, la promoción es brindar esos recursos, esas herramientas necesarias para que ellos puedan cuidar su salud. Entonces, claro, podemos educarlos acerca, por ejemplo, de la higiene, pero si no brindamos, por ejemplo, agua potable o un saneamiento básico, ¿cómo vamos a tener higiene o cómo vamos a pedir que tenga higiene una población? Y tercero, la asistencia materno-infantil con inclusión de la planificación de la familia. Siempre un componente importante dentro de todo sistema de salud va a ser la salud materno-fetal, ¿verdad? Va a ser madres o mujeres en edad fértil o mujeres embarazadas y niños, sobre todo niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque de alguna manera son los que tienen mayor
chance, digámoslo así, de enfermar, inclusive de morir. Entonces, va a ser siempre una de las prioridades en cuanto a las estrategias de salud de cualquier gobierno. Componentes prioritarios de la atención primaria de salud. Está extensión de cobertura de servicios de salud y mejoramiento del ambiente. Cuando hablamos de extensión de cobertura, ¿verdad? Y es algo que vamos a ver también cuando hablemos acerca de qué se ha implementado, ¿verdad? Acá en Guatemala. Pero la extensión de cobertura era una estrategia donde lo que se pretendía era, pues, precisamente llevar, ¿verdad?, atención a las comunidades con difícil acceso, sobre todo, ¿verdad?, para, pues, poder brindar lo necesario en cuanto a la atención en salud. Tenemos también dentro de los componentes organización y participación de la comunidad, ya lo tocamos y lo sabemos y lo vamos a repetir, de que la comunidad es la que mueve cualquier estrategia. Si la comunidad no acepta y no está de acuerdo en llevar a cabo una estrategia de salud, pues no va a ser exitosa y no se va a implementar. Entonces necesitamos como prioridad o como componente primordial la participación de la comunidad. Tenemos el financiamiento sectorial. Si no tenemos el recurso financiero para poder llevar a cabo pues, las estrategias en salud, ¿verdad?, que nos propongamos, pues no se van a poder realizar. La cooperación internacional, y eso siempre lo hemos visto en Guatemala, siempre ha visto mucho apoyo internacional a través de ONGs, a través de cooperativas, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener la participación y vamos a necesitar la participación de esa cooperación para poder tener los recursos necesarios, ¿verdad? Formación y utilización de recursos humanos apropiados. Y aquí es bien importante porque muchas veces se implementan estrategias o programas, ¿verdad?, de salud, y el personal no recibe muchas veces o no tiene el conocimiento necesario para poder llevarlo a cabo. Hemos visto a veces educadores, ¿verdad?, en comunidades o en aldeas que tal vez nunca habían recibido pedagogía o no recibieron ni siquiera un curso de inducción. Entonces, lógicamente, aunque esté, digámoslo así, el recurso humano no está capacitado. Entonces necesitamos que haya recurso humano en cualquier proyecto, pero que esté capacitado para poder realizar el mismo. Disponibilidad y producción de insumos y equipo crítico, ¿verdad? Nos pasa muchas veces en los hospitales o en un centro de salud. Puede haber en un centro de salud un médico bien formado, capacitado, con toda la disposición para poder brindar una atención de calidad, pero si no tenemos los insumos o los recursos necesarios, pues no vamos a poder hacer nada. Articulación intersectorial, importantísimo. En salud no solo se trata del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En salud hablamos del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Economía, hablamos de la comunidad, hablamos de los maestros, hablamos de un ingeniero civil, hablamos de un arquitecto, hablamos de un ingeniero ambiental, de un educador, hablamos de ¿qué más? De un trabajador social, de un enfermero, de un médico, etc. Es intersectorial, ¿verdad? Diferentes sectores, es diferentes profesiones las que van a poder jalar, por decir así, esa carreta que es la salud pública. Entonces, investigación y tecnología apropiados, ¿verdad? Un país que deja de investigar en cuanto a salud, pues lógicamente su población empieza a morir. Cada día vemos nuevas enfermedades, vemos nuevos tratamientos para las enfermedades que ya conocemos y vemos el cambio de lo que ya conocíamos, vemos cómo las enfermedades se van presentando de diferente manera. Entonces también debemos de estar actualizados en cuanto a eso para poder, pues lógicamente, dictar protocolos en cuanto a la atención primaria que sean pues acorde a la realidad de nuestro país. Entonces, vemos que hay diferentes componentes que son necesarios o prioritarios. Hay muchos más, pero estos son prioritarios o necesarios para poder llevar a cabo la atención primaria de salud. Entonces,
tenemos algunos elementos conceptuales de la atención primaria de salud y algunos de ellos ya los tocamos, pero es para que tengamos de manera más clara, ¿verdad?, la perspectiva de este concepto de atención primaria en salud, y nos dice que es integral. Ya vimos que la persona se tiene que ver desde una perspectiva integral, desde esa perspectiva biopsicosocial, ¿verdad? Es integrada porque lógicamente participan diferentes sectores, diferentes profesiones, son diferentes actores dentro de la salud pública, continua y permanente. No podemos hablar de que hoy realizamos atención primaria en salud, pero mañana no, porque no hay insumos, porque no hay personal, sino de que debe de permanecer en el tiempo. Activa, porque no se trata solo de educar, no se trata solo de hablar y de dar a conocer planificación familiar, higiene, sino que se trata de la promoción y es brindar los recursos necesarios para que ellos puedan, pues lógicamente, cuidar su salud. Accesible, y esa es la palabra o el elemento primordial de la atención primaria de salud. Debe ser accesible, y es ahí donde debemos mejorar la cobertura, ¿verdad?, en cuanto a la atención en salud. Y es de los retos más grandes que se ha tenido siempre, ¿verdad?, porque pues se requiere mucho recurso, a veces económico, y mucha participación también comunitaria. Debe estar basado en el trabajo en equipo. No puede solo el Ministerio de Salud Pública velar por la salud de la población, sino que necesitamos un equipo multidisciplinario para que puedan realmente llevarse a cabo estrategias que se vean, ¿verdad?, o que se mantengan a lo largo del tiempo. No estrategias o proyectos que tardan 4 años y luego desaparecen. Comunitaria y participativa, pues ya lo hemos hablado, necesitamos esa participación comunitaria, ese empoderamiento de las personas para poder realizar pues todo esto, porque a veces puede estar un servicio de salud accesible hacia ellos, pero si no tenemos la mínima motivación o el mínimo deseo de cuidar la salud, las personas no van a acudir. Programada y evaluable, debe de haber parámetros o debemos de tener metas, pasos a seguir, estrategias ya establecidas, políticas de salud que se puedan evaluar para poder decidir si se deben de seguir implementando o si son estrategias que se deben de cambiar. Docente e investigador. Investigar. Todo nuevo conocimiento nos lleva a replantearnos lo que ya estamos haciendo y eso nos lleva a generar pues nuevo conocimiento y es un círculo que se mantiene. Entonces, tanto médicos como cualquier otra profesión que trabaja dentro del ámbito de salud debe de estar investigando pues continuamente, y la atención primaria en salud va a ir modificándose también, va a ir modificando sus estrategias en base a esa misma investigación, a lo que se ve que ha funcionado y a lo que podamos evaluar que definitivamente no es algo que funcione o inclusive algo primordial o esencial o que debe de estar pues presente. Ahora bien, habíamos hablado que para el año 2000, habíamos hablado que para el año 2000, habíamos hablado que para el año 2000 se habían planteado esta estrategia, ¿verdad? Evaluar la estrategia en el año 2000 de la atención primaria en salud. Entonces, sin embargo, se llega a ese año y pues lógicamente no logramos alcanzar pues las metas que se habían propuesto, sobre todo para el área de las Américas, no digamos acá en Guatemala. Entonces se plantean nuevamente otras metas, ¿verdad?, que serían evaluadas en el año 2015. Entonces, el propósito de la renovación que se da de la atención primaria en salud es revitalizar la capacidad de todos los países de organizar una estrategia coordinada, efectiva y sostenible que permita resolver los problemas de salud existentes, afrontar los nuevos desafíos en salud y mejorar la equidad. Y es entonces donde se entiende que las estrategias deben de ser planteadas por cada país
evaluando la situación económica, cultural, social, política, ¿verdad?, de cada país, y se da ese chance de evaluar lo que se había hecho hasta el año 2000, lo que se logró alcanzar y lo que no logramos alcanzar, y replantear estrategias para el año 2015. El objetivo último de ese esfuerzo, de un esfuerzo de esta naturaleza, es lograr mejoras sostenibles en salud para toda la población. Al final, lo hemos visto que el objetivo primordial de la salud pública va a ser la salud de la población en general. Entonces, ese es el fin de la atención primaria en salud también. Brindar una oportunidad, llamémoslo así, de tener atención en salud, que ésta sea accesible, que sea de calidad, que sea oportuna, que garantice que vamos a tener una mejor calidad de vida, porque ya hemos hablado que la atención en salud no solo involucra la curación, sino que la prevención y la rehabilitación también. Entonces, esto sería en cuanto a la atención primaria en salud. Y pues en Guatemala solo tal vez hacerles mención, ¿verdad?, de que en el 2014 se, digamos, finalizó un programa que se había implementado de parte del Ministerio de Salud Pública, que era extensión de cobertura. Extensión de cobertura era un programa que permitía, digamos, iba un médico ambulatorio, ¿verdad?, una vez al mes a las comunidades más alejadas o con difícil acceso, y pues se brindaba atención médica, desparasitación, planificación, se daban multivitaminas, se pesaba, se tallaba, se vacunaba. Entonces era un programa que, si bien no cumplía con todo lo que se esperaba de la atención primaria en salud, creo que es de los esfuerzos más grandes que había hecho el Ministerio de Salud, y que pues sí colaboraba, sí ayudaba, porque de no tener nada o ningún tipo de atención, pues por lo menos una vez al mes, ¿verdad?, llegaba un médico, un técnico en salud rural o un enfermero, ¿verdad?, también un equipo, por pequeño que fuera, pero podía brindar pues esa atención que tanto necesitaba, ¿verdad? Entonces, en el 2014, por cuestiones, no sabré decirles, probablemente políticas, ¿verdad?, simplemente se cierra ese programa, y no ha habido otro programa que realmente pueda como llenar ese espacio que había quedado. Siempre han habido ONGs, ¿verdad?, que han colaborado, o programas o ayudas internacionales que han colaborado para pues que se siga implementando la atención primaria en salud. Se hace atención primaria en salud, lógicamente se hace desde donde se puede, y como ya dijimos, no se trata solo de ir y llevar a las comunidades más alejadas, sino que la atención primaria en salud se va a dar pues a cualquier nivel, ¿verdad? Entonces, siempre pues tenemos el problema económico, ¿verdad?, que creo que es el que más limita muchas veces a que se pueda implementar de mejor manera la atención primaria acá en Guatemala. Y pues la lucha es poder tener ese sistema de atención primaria en salud divergente, ¿verdad?, y no convergente o hospitalocentrista, como es el que pues actualmente todavía tenemos. Entonces, esto sería lo del tema de atención primaria en salud. Y siempre es importante que recordemos que desde donde nosotros estemos, pues podemos también mejorar la calidad de vida de las personas, y una herramienta pues fundamental y que todos podemos implementar es la educación para la salud, ¿verdad? Entonces espero que estén muy bien, y pues que hayan despejado algunas dudas acerca del tema.